Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver cómo va. Vamos a probar el audio. Probar el audio. Vamos a ver. Shabbat Shalom Lekulam. Perfecto, el audio está perfecto. Ahora vamos a ponerlo en la pantalla de que tengo atrás. La pantalla que tengo atrás. A ver si comienza ya. Shabbat Shalom comienza ya. Perfecto. Ahí tengo el monitor. Mensaje de Vaera le pusimos. Ahora vamos a ponerle aquí en la descripción. Vamos a ponerle o de esta pantalla. De esta pantalla de mejor. Bueno, no aparece nada. Vamos a ver si aquí aparece. Perdón. Vamos a ver si aparece aquí. Mensaje de Vaera. No aparece nada. O sea, no aparece para uno etiquetar o poner seguidores o destacar. Bueno, aparecerá después. Mi primer saludo va para mi hijo Enrique Hernández. Mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González y mis nietecitos Emily y Joshua desde Ohio. Los amo. También para mi Álvaro Weger en Bariloche, Argentina y su esposa Olga Díaz. También para eh, el Roe Luis Eliezer de Neuquén y toda la comunidad Neuquén, Argentina. También para Yaritza Urdaneta, oramos por Venezuela. Estamos con ella, estamos en Tefilot. Y esperemos que todo se resuelva, no solamente en Venezuela, sino en otros países, en Irán. Y estamos también saludando a nuestro AC César Joaquín Peña desde República Dominicana. ¿eh? República Dominicana. A medida que vaya pasando, se van, porque ya yo lo he etiquetado. Yo puedo etiquetar aquí también. Puedo eh, poner un nombre. Vamos a poner si aparece. Exacto, aparece aquí etiqueto. Voy etiquetando personas. ¿eh? Voy a comenzar primero también a poner el enlace. Vamos a poner el enlace. Ahí ponemos vamos a ver si ponemos el enlace. Poner un nombre. Bueno, ya tengo el enlace. Ahora vamos a los grupos. Para que sepan que estoy en vivo, transmitiendo. Estos minutos siempre se toman de la... Ahora vamos a ponerlo cada uno. Esto es un paso que se debe hacer. Se debe hacer. Vamos a ver. Ya lo puse todo. Entró ahí mi ajot. Yaritza Oldaneta, Shabbat Shalom. También ponemos a la etiqueta de mi hijo Enrique Hernández. Perfecto, perdón. Lázaro. Ahí está. Y mi hija Juani González. Exacto. Y voy a poner mi nietecito, Emily y Joshua.
Joshua. Exactamente, ahí está. Etiquetado. Aunque lo etiqueté al principio. Mi esposa Marieli Karina Suazo Cabral ya está en los controles y dice que está bien. Entonces vamos a quitar aquí para que no suene ninguna interrupción. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom. Estamos en el mensaje de Vaera o Waera, con el sonido antiguo de la Va, Waera. Vamos a entrar inmediatamente, vamos a ponerlo así. Y comenzamos. Waera viene siendo la parasha 14. El mensaje de Waera le voy a poner ahora a todos los resúmenes mensaje, porque hay un mensaje central en todo. Está comprendida desde Éxodo 2 hasta el 9:35. Waera o Waera significa y me mostré. Y me mostré. Perfecto. Comenzamos con el capítulo 6. Y habló Elohim y le dijo, yo soy Yahweh. ¿Cómo dijo? Habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Voy a comenzar con esta introducción. Que la parasha anterior se revelaba el nombre. La parte no llegamos a ese lugar de la parasha, o sea, del resumen. Pero en este voy a tomarlo para decir algo. También se nos ha unido nuestra hot Patricia Solange Linares Solar, que está morando por toda su familia, por ella y por todos, allá en Bolivia. Y dice, Vayedaber o Vaidaber Elohim el Moshe Bayomer Elaf Ani, yo soy Yahweh. Y apareció, y yo aparecí en Abraham y Isaac y Jacob como el Shaddai y Elohim todo suficiente. Pero con mi nombre perpetuo no me di a conocer. ¿Por qué le puse entonación de pregunta? Porque muchas personas dicen como lo pone como una afirmación. Y con mi nombre no me di a conocer. Entonces el problema es que en el hebreo no están los signos de puntuación para la pregunta. Y cuando la gente interpreta esto en una mentalidad occidental, dice como que hasta este punto no se había dado a conocer por su nombre. Y eso no es así. Te va a haber muchas citas donde habla que a Abraham también se le dijo, se menciona el nombre varias veces, ¿eh? Y en otras ocasiones también. Y también cuando dice que hubo una generación que llevaba su nombre, o sea, que anunciaba su nombre. Esto estamos hablando de después de cuando habla de eh, la simiente de Adán fue la simiente que lleva su nombre, de la descendencia de Shem, habla de que fue la que llevó su nombre, entonces no podría decirse como algo contraproducente o algo que no corrobore con esos textos, ni contradictorio, sino si fuera contradictorio si esto fuera una afirmación, pero si fuera una pregunta no es contradictorio. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como Elohim todo suficiente, que eso es lo que significa el Shaddai, pero con mi nombre perpetuo no me di a conocer. Entonces, está diciendo que si usted no quiere poner a la Biblia como una con aparentes contradicciones, entonces esto es una pregunta, lo más lógico. Entonces, yo explico aquí que Vaera en el hebreo pictográfico significa el fuerte establecimiento de la principal autoridad, la poderosa manifestación de la principal cabeza. Viene de la palabra Ra, de la raíz Ra, que significa la mirada profunda de la cabeza. La principal autoridad observa la revelación de la principal autoridad, etc. Entonces ahí hablo de que muchos teólogos, porque la teología es la ciencia occidental de interpretación de la escritura, la manera occidental de ver las cosas. Son estudiantes occidentales de la
traducción occidental, valga la redundancia. Entonces eso la teología se pende de un hilo y se cae con muchas de las interpretaciones, teniendo en cuenta el contexto cultural de la escritura. Entonces yo doy esa explicación, el que quiere saber la explicación de eso, de por qué es una pregunta y de por qué dice invocar. ¿eh? Hablamos de invocar y por qué el nombre de Yahweh ya se había manifestado en la anterior parasha, ya se había dado a conocer también hace mucho tiempo, pero que se había dejado de invocar, y después de 430 años y después de todo el proceso que vivió la humanidad de alejarse de Elohim, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob sí lo mencionaba, sí sabían su nombre, y la descendencia de Shem y todo eso. Entonces tenía que volverse a refrescar con Moshe, y es por eso que se da un énfasis aquí. Y se habla de la palabra invocar, que es kara o ekra, ekra, kola le llama ekra Yahweh, todo ser que respira exalta a Yahweh, bendito sea su nombre. Viene de la raíz kara, que en el hebreo significa renombrar, ¿eh? Eso en el Strong. Pero recuérdense que el Strong también está viciado de pensamiento occidental. Uno tiene que tener más profundidad. Y cuando hablamos de más profundidad, estamos hablando de la pictografía, el hebreo pictográfico, que son dibujos que nos dice la composición de la esencia de esa palabra. Entonces, con los dibujos vemos que dice el tiempo de la principal autoridad. También puede ser el guía principal reina, ¿eh? O el principal tiempo, la principal autoridad, ¿eh? Fuerte, el principal Cohen, es la cabeza. También se puede. El tiempo especial de la autoridad. ¿Por qué? Porque la COF aquí no se sabe si es, a veces habíamos tenido problemas de que es la mano abierta, o la CUF, que es el sol poniéndose, que significa tiempo o finalidad. La finalidad de la principal cabeza también puede ser. Ejemplo de invocar en la escritura está el Salmo 18. Invocaré a Yahweh digno de ser exaltado. Salmo 150, Salmo 50, 15. Invocaré en el día de la angustia. Te invocaré. O sea, te suplicaré. Te aclamaré. Vamos a clamar. Cuando usted vocifera un nombre porque te sale del interior, eso es invocar. ¿eh? Eso es así como en la parte oscura de la espiritualidad, en la parte de lo que es satánico. Los brujos y el esoterismo invocan espíritus, invocan ruaj inmundo. Shabbat Shalom, María Morales. Oramos por Venezuela. Shabbat Shalom, bendiciones. Y así usted también, ¿de dónde lo saca Hasatán? Hasatán lo que está haciendo una manipulación y un invento de lo que es real, lo que es verdadero. Este reino es una manipulación a su versión de lo que realmente es un verdadero reino. Estos reinos de este mundo, de las naciones que tiene Hasatán usurpados, es una manipulación a su manera de lo que realmente es lo que es verdaderamente los reinos de los cielos. Entonces, ¿de dónde saca el impuesto? Del rey, del maser que se daba perpetuamente en los Shammai. ¿De dónde saca, por ejemplo, los edificios, las edificaciones, la estructura? De las estructuras que van a bajar de los Shammai para la tierra, de la ciudad que vendrá porque
el templo verdadero, el Beit HaMikdash verdadero, es como una ciudad que baja de los cielos. ¿Eh? Esa ciudad es la nueva Jerusalén. Usted sabe que eso está en el libro de Apocalipsis. Y todo eso es la imitación de Hasatán para hacerlo a su manera, en su forma, de una forma que nosotros hemos visto ahora, cómo son los reinos, los tecnológicos, las ciudades, las metrópolis, pero todo eso lo sacó. ¿De dónde lo sacó? Para que los hombres miren en él. Lo miró de dónde vino todo lo que parece, lo que es falso o lo que es perecedero. De lo que es verdadero, de lo real. Entonces, vayan tomando en cuenta que eso de macer, eso del macer, del macer para los pobres, el macer para la fiesta, el macer eh, para la administración, en el mundo, en la secularidad o en lo común, se le llama impuestos sobre la renta, ITEVIS, se le llama planes sociales. Ven cómo la cosa es un paralelismo de lo que realmente es lo lógico, lo verdadero y lo que es emet y lo que es justo. Justo. Salmo 4:7 dice, sepa pues que Yahweh hizo apartar al piadoso y Yahweh oirá, bendito sea, cuando yo a él clamare. ¿Quién es que va a oír? Yahweh va a oír, bendito sea su nombre, cuando a él se clama. Salmo 100, Salmo 14:4. No tendrá conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, lejem, y a Yahweh no invocaron. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando dice que Yahweh no invocaron, bendito sea su nombre, es que hay que invocarlo. En los momentos kadosh, no invocarlo en vano. En los momentos de angustia, en los momentos de peligro, en los momentos de felicidad, en los momentos de darle exaltación, en los momentos de ustedes de mostrarle gratitud. Eso no son vanos, sino kadosh, sino consagrados esos momentos. Ahora, que cuando dice no tomarás el nombre de Yahweh en vano, lo que está diciendo no lo va a tomar para cualquier texto o para que cualquier eh, conversación común, sino para algo que realmente lo exalte, realmente le agradezca, realmente lo invoque porque necesita su ayuda, porque realmente estamos conectados en el momento que realmente estamos conectados con Él, no en cualquier momento. ¿eh? Entonces, una cosa es que se vayan al extremo y digan que ya nunca va a estar invocado y que hay que sustituirlo con un pronombre. Ah, no, ahora hay que decirle Hashem, porque no podemos invocarlo. Eso ya ese otro tema, es un tema que le causa espina a muchas personas. Montoya Tamura, desde Japón, Shabbat Shalom. Abraham está mencionando el nombre de Yahweh, bendito sea, en su oración en Génesis 15:2. Entonces ahí yo explico por qué es una pregunta. Yo voy más para allá. Aquí hasta se dice lo que significa Shaddai en hebreo pictográfico. Vayan a yo pongo el enlace de la parasha completa para que usted no se la pierda. Vamos a avanzar. Ahí están también las características, cuáles son sus atributos. Él es Elohim, el Shaddai, ¿eh? Y él es Rafa, que significa sanador. Y ahí yo voy narrando todos los atributos que tiene Yahweh Iré, Yahweh verá o Yahweh proveerá. Entonces usted va mirando eso en la parasha completa, porque yo si comienzo a narrar ahora todo eso, usted no va a tener tiempo de oír el mensaje central de Waera. También Yahweh Nisi o Yahweh mi estandarte, Yahshua, Yahweh se dice así, Yahweh le Yahweh Yahshua, le Yahweh Yahshua, Yahweh es mi salvación. Eso es lo que significa eso. Hay salmo que lo dice así, le Yahweh Yahshua, en forma más sonora, le Yahweh Yeshua.
le Yahweh le Yeshua. O sea, dicen, como ellos no siempre buscan un sustituto, usted va a encontrar el salmo que dice, la Donai Yeshua. ¿Eh? Pero ahí está el nombre ahí en esas declaraciones de los salmos, en esa frase que está en muchos salmos, le Adonai Yahshua, que viene siendo, le dije, Adonai, la sustitución del nombre ahí, porque esa es la halajá que tienen los rabinos, de sustituir con un pronombre que, que, es, un, que es un atributo, que es un atributo de Yahweh, pero ese lo ponen como sustituto del nombre para no mencionarlo, por su halajá de no mencionarlo, de no invocarlo jamás, ¿eh? O ocultar la invocación. Entonces, cuando dicen la Adonai Yahshua, es le Yahweh Yahshua, que quiere decir en todo eso, y eso está en los salmos, que está en la Tanakh, el nombre profético del que del que tenía que venir y que vuelve de nuevo, de su hijo, del Ben Elohim, la salvación de Yahweh, bendito sea. Entonces, la salvación de Yahweh es otro atributo que tiene ¿quién? Yahweh, porque el hijo también se llama Yahweh y cada vez que usted nombra en alguna cita, lee en alguna cita el nombre de Yahweh, si no especifica que es el Abba, ya usted sabe que es el Ben Elohim. Y la gran mayoría de las citas que habla de Yahweh es del Ben Elohim, porque Elohim vino en el nombre de su padre. ¿Eh? El Ben Elohim vino en el nombre de su padre y quien creó el universo por medio de el Abba creó el universo. El Abba se llama Yahweh, su hijo también, y por medio de él creó el universo. Y entonces toda la historia de el hombre andando con él, con Yahweh, con alguien que se manifieste en un ser que también tenga algunos nombres proféticos como el Malak de Yahweh. ¿eh? Él es el Malak, el mensajero delante de Yahweh. No hay otro mediador. Entonces, para que usted entienda de la mediación, Yahweh, él y los hombres. Él manda también siervos que tienen nombres, pero el que está mediando es el Ben Elohim y el Ben Elohim se llama Yahweh y sus atributos antiguos antes del Brit Hadashah es el Malak de Yahweh. Cuando se menciona el Malak de Yahweh es el Ben Elohim, ¿eh? Y cuando se menciona Mijael, que significa uno, que ya con el nombre dice la característica que tiene ese ser, que es uno igual a Elohim. Ese es su no, es una característica de él. Pero ya cuando se dice le la Yahweh Yahshua o Yeshua, se está diciendo la salvación de Yahweh, se está mencionando ya su nombre, que se estaba profetizando cuál era la característica de su nombre y el, el ministerio central, es la salvación, el Ben Elohim es la salvación del Abba. ¿eh? ¿Cómo se podrá decir la salvación de Yahweh en sonido de un solo nombre? Yahshua. Yahshua HaMashiach. ¿eh? Entonces estamos ahí en la parashá. Amplío todo eso. ¿Qué significa Yahshua? ¿Qué significa hijo? ¿eh? ¿Cómo viene un profeta que se llama Oshua, que lo traducen en masoréticamente como Oshea, y cuando usted busca eh, el- ese profeta está hablando de que está hablando en forma remix de todas las características de Yeshua, que se va a casar con una ramera, y esa ramera viene siendo una extranjera, y ustedes saben que la tribu del norte se le llamó como ramera. Bueno, ahí hay en el libro de Oshea el secreto, el misterio del Mashiach. ¿eh? Y Oshea solamente le falta una yud para que se llame Yahshua o Yahushua. ¿eh? Yahushua, la salvación. Es el nombre también que le pusieron al Salvador o al relevo de Moshe para entrar a la tierra prometida, Yahushua Ben Nun o Josué, como lo dice la Reina Valera. Zacarías habla también de un Cohen Gadol que había en el tiempo de Zacarías llamado Yahushua o como lo traduce
porque es raro que tradujeron eso así, con los mismos nombres hebreos. El Cohen Gadol y Ben Nun se llamaban, le pusieron en traducción Josué o en transliteración, porque no es traducción. En transliteración le pusieron la palabra, el nombre Josué. Pero cuando se mencionan el nombre Yahushua en el Brit Hadashah, entonces lo cambian y le ponen Jesús. Jesús. Entonces, eso es como una incongruencia, ¿entiendes? Porque si tienen las mismas letras hebreas, ¿por qué uno se llaman en el antiguo Josué? Esos dos, esos dos, eh, esos dos personajes, el Cohen Gadol de Zacarías y en el tiempo de Moshe, eso se lo traducen como Josué, pero, o lo transliteran como Josué, porque no lo tradujeron. Traducir es que le pongan el significado del nombre. ¿eh? Y entonces en el Brit Hadashah le pongan Jesús a la misma letra. Entonces eso es como supuestamente que también lo transliteraron. Y hay una hipótesis de que en griego Yehoshua, como casi similar, y después vino en latín Jesús. Pero nada, si era una traducción, era el significado que tenían que poner. La salvación de Yah, la salvación de Yah. Pero en el tiempo de Zacarías existía un Cohen Gadol llamado Yahushua, que en la Reina Valera lo tradujeron como Josué, que también cumple profecías. Su, su descripción es una analogía de lo que iba a ser, de lo que iba a ser Yahshua HaMashiach. ¿eh? Entonces, seguimos con otro tema del mensaje de César Joaquín Peña. Entró. Mi ex César Joaquín Peña, Shabbat Shalom, lo amamos. Que es de aquí de la capital de República Dominicana. Dice el 6.8, os llevaré a la tierra acerca de la cual levanté mi mano y juré que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y os daré a vosotros en posesión. Vamos a ampliar esto. Os sacaré, entonces esto se compara con según la halajá rabínica, cada, cada, cada palabra o cada expresión tiene 7 significados que tienen que ver con las copas de la celebración de Pesach tradicional. Eso se amplía también en la parashá completa. 6.12. Y habló Moshe ante Yahweh diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo pues me escucharán? Escucharán el faraón, ya que soy de labios incircunciso. Oigan lo que tradujeron como que que él era tartamudo. La palabra tartamudo, o lo que tradujeron como tartamudo, es incircuncisión de labios, labios incircuncisos. ¿Usted sabe lo que significa el labio incircunciso? Cuando un extranjero aprende un idioma y todavía no lo habla fluidamente. Eso es un labio incircunciso. Solo explico yo ahí que no era porque él era tartamudo, o como le llaman así a los gagos, tartamudos, o, o que tienen dificultad para expresarse en cualquier idioma, porque ya es un defecto cognitivo, un defecto físico. No es tartamudo de eso, es incircunciso de labios, lo que quiere decir, y que lo traducen como labios pesados. Pesado quiere decir que tú no fluye, tu vocabulario no fluye. ¿Por qué? Porque él se crió con los egipcios y el lenguaje egipcio sí era fluido para él. Y al llegar al pueblo de Israel, el hebreo era un hebreo como lo tenemos todos nosotros, los que estamos esparcidos, un hebreo malo, mal labrado,
de acento extranjero. ¿Qué significa acento extranjero? Que no lo habla fluidamente, que a veces hay palabras que no la pronuncia tan bien y las personas que, son, que son hebreas se van a topar. Mira mi hija Juani González, y deben ser todos los que están ahí, Enrique, en Ohio están conectados. Los amo. Y desde Zacatecas, México, Félix González, Shabbat Shalom. Bueno, entonces, cuando una persona, por ejemplo, vamos a hablar del inglés, que no es lo mismo que el hebreo, porque el hebreo más, o sea, es más compatible con los latinos. Oigan esto, qué cosa más rara, más compatible. Y la gente piensa que porque oye la palabra hebreo y está confundido, ¿no? Cree que igual, que es similar al árabe, pero el árabe, eh, ¿qué le digo? De forma milagrosa, hay algo que los de habla hispana están, se le hace más fácil aprender hebreo que cualquier idioma, pero muchas personas no conocen esto, no lo saben, creen que es todo lo contrario, que es más difícil que cualquier idioma. Pero vamos hablando a expresar esto como un extranjero, uno de habla inglesa que quiere hablar español. ¿Cómo habla el de habla inglesa español cuando está con acento extranjero? Bueno, te puedo decir que las cosas no son correctas. El hombre, mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Que no puede transmitir bien en una. No, a veces se paran que, bueno, no sabe la palabra, no saber cómo decirte, explicarte, cómo quiero decirte un mensaje, pero se me tranca, no busco el significado y entonces no puedo decirte bien. Espérate un momento para poder anunciar mensaje. Entonces, ¿cómo habla una persona que aprendió de, que era de habla inglesa y aprendió español? A veces se tranca y tienen que esperar un momento para ver si le puede decir el mensaje correctamente. Pues esta misma vocabulario de lengua incircuncisa, quiere decir obstrucción en el lenguaje, es acento extranjero. Hablaba muy fluido el idioma egipcio, que en ese momento el idioma egipcio no es que el idioma egipcio de ahora, porque el de ahora es árabe, ¿eh? Pero el, eso vino con procesos del tiempo y la historia. Pero el egipcio real no hablaba árabe, hablaba egipcio. ¿eh? Por eso se habla de los jeroglíficos egipcios. ¿eh? Entonces, y algunos tenían el lenguaje cuneiforme, que es una lengua de Babilonia. Pero él hablaba bien el egipcio de su tiempo, pero para comunicarse con los hebreos hablaba como si fuera un norteamericano hablando español. ¿Mm? No, y por eso le dice a Yahweh, bendito sea, que tienen labios incircuncisos, o sea, no son, ¿qué significa un labio incircunciso? Que tampoco no tiene la lengua sagrada como lengua fluida, porque ya él reconoció que el hebreo es una lengua circuncidada, no incircuncisa. Oye, hasta esto tiene una profundidad increíble ahí, porque las lenguas que se dieron en el que se dieron en la Torre de Babel fue confusiva, de ahí se llamó Babel, confusión. Entonces son lenguas incircuncisas, quiere decir que tienen obstrucción para expresar el mensaje real, como lo expresaría una persona de labio circuncidado, que quiere decir ya sin obstrucción, sin tener la orla, que significa el prepucio, quiere decir que está espiritualmente hablando un mensaje correcto, porque el hebreo es la lengua sagrada. Por eso se le llama ¿eh? La Shon Kadosh, la lengua sagrada, la primera que existió en el universo, la lengua de los malajim. ¿Y cómo yo os digo eso y lo afirmo? Porque a Shaul, que era políglota, o sea, que hablaba casi fluidamente 5 idiomas, cuando fue
cuando iba a Damasco, que cayó, dice, él mismo dijo, y oí una voz que me hablaba en lengua hebrea. Lengua hebrea. También sé que cuando se apareció las letras escritas en el tiempo de Belsasar en la pared por una mano invisible, Teque Mene Usparsin, quien tuvo que revelar qué significaba esa palabra, qué significaba, y puede ser que sea en hebreo antiguo que lo haya puesto en la mano, Teque Mene Usparsin. Fue un hebreo, no otro. Un hebreo era el que tenía que descifrarla, el que tenía que, vamos a poner, traducirla. Entonces, a medida después de los 40 años, él no pudo escribir nada. Tuvieron que buscarle como boca o como vocero. Usted ve que ponen un presidente, pone un vocero, por ejemplo, la vocera de la Casa Blanca. O sea, eso fue quien fue el vocero del reino del Mashiach, del Ben Elohim, que tuvo que buscar Moshe como primer ministro en ese momento. Su hermano Aarón. La boca, quien era su boca, era Aarón. Aarón. Y usted, eso tiene una profundidad increíble, porque eso también tiene una analogía con quién es la boca de Yahweh, bendito sea. Quién es el Sar Japanín, quién se presenta quién se presenta por el Padre, quién ha visto, o sea, el ABA tiene un representante, es por eso que se busca primero un ministro. O sea, ¿de dónde saca Haza tanto de esta clase de cosas? O los hombres con la ciudad y con los primeros ministros y con los voceros y quien represente a uno, quien sea un representante diplomático de tal reino. Si el rey no habla ni nada, pero quien resuelve es el representante diplomático o el primer ministro. ¿eh? Es por eso que todo Hasatán lo sacó de los cielos, de la forma en que está compuesto el reino de los cielos. Entonces, el representante del Abba es su hijo y la boca del Abba es su hijo. ¿eh? Por eso él dijo, lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, sino que mi padre me lo ha dado a mí. Solo dijo el Mashiach. Que lo que él habla no viene por sí mismo. O sea, él es la boca de el Abba. Cuando aparece el Abba hablando, es cuando él le da un mensaje a él directamente y que todo el mundo lo sepa para ponerlo a él como representante de él. Cuando mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir, mi representante y el único mediador entre yo y ustedes. Entonces, aquí viene con este tema, que es un tema muy interesante que está ampliado en la parasha, de por qué era de lengua incircuncisa cuando hablaba otro idioma fluidamente. Porque los otros idiomas eran de los gentiles, los que se desarrollaron en la Torre de Babel. Aún siendo semíticos, aún siendo semíticos, la Lashon Kodesh o la lengua apartada, la lengua original de los Shamay es el Ibrit, el hebreo. Y lo sabemos porque es asombroso cómo usted ve la pictografía y cómo sencillamente dice las cosas, cómo te demuestra, cómo el milagro de usted poder interpretar y traducir las pictografías. Usted ve, wow, qué cosa más asombrosa. No sé si se fue allá. Parece como que hubo interrupción. Sí, mira, exactamente. No sé, parece que el sonido le causó esa interrupción pequeña, pero ya seguimos. Bueno, vamos entonces a seguir. Ya ustedes saben lo que significa obstrucción de labio o labios incircuncisos, quiere decir obstruido, significa labios de expresión extranjera o de labios de eh, lenguaje extranjero. O sea, como un extranjero cuando aprende a hablar un idioma,
no tiene la forma de cómo expresarlo todo y necesita aprenderlo fluidamente. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, ahí lo está diciendo, pero si usted va al libro de Deuteronomio, ¿quién lo escribió? El mismo Moshe. El libro de Barín, ya él hablaba fluidamente porque duró 40 años con el pueblo en el desierto. Y ahí usted en 40 años, si usted no aprende el idioma, es porque, imagínese. Sí, cuando yo aplaudí parece como que se frizó. A mí me están diciendo que ya sigue la transmisión. Bueno, torpe de palabra, yo comienzo, ¿qué significa arel? Que es, arel es lo que se le habla, o torpe o aral, que lo que viene la obstrucción es orla, arel. La palabra prepucio significa orla, que viene de esa misma raíz, aral y arel. ¿eh? Y usted va a darse cuenta que significa circuncisión y qué connotación espiritual tiene. Una connotación espiritual grande. Nosotros estamos en arel, pero estamos en la misma condición que tenía Moshe, a todos los que estamos en las raíces hebreas, que estamos aprendiendo el hebreo, estamos en la misma condición que tenía Moshe cuando se juntó en la zarza con Elohim, Yahweh, bendito sea, cuando le dijo, ve y habla. Y nosotros, ¿cómo vamos a hablar si todavía no sabemos hebreo para hablar a nuestros hermanos? Pero eh, no hablamos fluidamente. Yo, por ejemplo, tengo gramática hebrea, conozco casi muchas cosas, para no decir la totalidad de significados hebreos, y, y menciono fragmentos grandes y leo y sé qué significa, pero a veces si un natural me oye hablando, dice que estoy hablando como un extranjero, porque ellos mismos conocen cuáles son un natural, cómo habla un natural. O sea, yo tengo que reconocer que si hablo y digo, por ejemplo, Shema Israel, y comienzo a decir Bejol Leva Bejao, Bejol Nashejao, Bejol Nasheja. Y digo eso, puede ser que diga algunas palabras como si fuera un natural, pero ellos van a identificar que hablo como un extranjero. Entonces, nosotros somos de labio obstruido todavía, porque estamos esparcidos entre las naciones y no estamos juntos con nuestro pueblo, oyendo hablar y naturalizándonos con nuestro pueblo. Estamos en las naciones con una condición profética. Y es que nosotros, siendo labios obstruidos, dice que se nos dará pureza de labios. Y ahí viene el tema de la pureza de labios, de que nos va a hacer hablar fluidamente el hebreo, que tiene que ver con eso y tiene que ver con que ahí va a pasar algo milagroso. Esto de hablar en lengua, en Hechos 2 también está conectado, donde dice que como esto siendo Galileo lo oímos hablar en nuestro propio idioma. Ahora va a ser todo lo contrario. Ahora todo lo que hablábamos en otro idioma, pero que estamos en la emuná, vamos a hablar el hebreo fluidamente porque va a haber ese milagro. Ese va a ser el tiempo de la unión de Efraín con la casa de Judá. Y ahí está conectado a una profundidad. Mire, vea la parasha completa. Obstrucción. Mira el yugo de la obstrucción de la cabeza. Mira la atadura de la cabeza. Eso significa él. Orla, prepucio. Mira el yugo o la obstrucción que revela la cabeza. Bueno, Moshe se quejaba de su acento goín. O sea, acento extranjero. Hacer acento incircunciso. Un acento que no era el lenguaje fluido del hebreo. No sé si me están comprendiendo. Eso está explicado también en el mensaje de Guairá, pero si usted ve la paracha completa. ¿eh? Aquí hablo del dilema de los 430 años versus los 400 años que habla también. En Bereshit habla de 400 años, pero en otra parte habla de 430 años. En Bereshit 15:13 habla que Abraham dice que su simiente será esclavizada por 400 años, pero después yo expliqué mucho de los 400 años. ¿eh? Eh, Usted puede también buscar ese dilema de los 400 años porque solamente se reconoce de esclavitud extrema, no de esclavitud o de ser forastero en un lugar, 210 años. O sea que hay una situación. Y además de el 30 años, expliqué que es porque a los 30 años de edad es que ya un hombre puede ser un
servir para el ministerio. Entonces a eso le pasó a Moshe, más 10 años más. Ahí están los 120 años repartidos en la vida de Moshe, 40 con, como gentil en la tierra de Egipto. ¿eh? En ese proceso de 40 llegó a los 30 años y en esos últimos 10 años fue que él le estaba llegando ese, ese, ese deseo de querer que su pueblo sea libre y del maltrato que se le hacía. Ya estaba haciendo, ya estaba llegando en los 10 años últimos de los 40 años, ese problema de esa situación. Y en esos 40 años fue expulsado, escapó porque mató a un egipcio y duró 40 años con la esposa. ¿Cuál fue su esposa? Séfora. Ahí duró 40 años en Midian. ¿eh? 40 años o casi 40 años, porque después en ese proceso del final de 40 años de su vida, que es los 80, oigan esto, los 80 con ese vigor, ahí fue llamado por Elohim y volvió para, en ese proceso de la terminación de esos últimos 40, 70 y pico, vamos a ponerle, y cuando completó los 80 fue cuando llegaron al desierto. En el desierto duraron 40 años más y él cumplió 120 años. Y tenía, dice la palabra, que él no se le fue su vigor, ni su fuerza, ni su vista. O sea, seguía como si fuera un hombre joven. ¿Quién pudo hacer ese milagro? Porque era un hombre de Elohim. Ese milagro de sanación, además de que hay algo que ver con que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Y qué hacía Moshe? Probablemente se cuidaba mucho en su forma, en su caminar, en su adiestramiento, porque Moshe también luchó y Moshe también guió y Moshe tenía que tener fuerza física, no solamente la fuerza espiritual es lo más importante del Ruach, pero también la fuerza física. Y llegó a los 120 años. Te va a ver las tres partes de Moshe, sus tres 40 y 40, 40 con el paganismo, 40 con su esposa y sus hijos, y 40 con los descendientes en el desierto, ¿eh? Con los hijos de Israel en el desierto. Desde que duró, desde el comienzo de los 40 hasta que él reveló a Yahushua Ben Nun, Josué, para que lo entrara a la tierra prometida. Usted va a ver que eso también es otro secreto, otros vestigios que hay ahí, los 4 niveles de interpretación hay que ponerle ahí y el secreto que hay detrás de todo esto. Entonces, vamos a ver. Según el Talmud, que viene siendo como el registro histórico de las cosas malas y buenas que han pasado, usted tiene que tener, como dice Shaul, tomarlo todo y retener lo bueno. Según el Talmud, la historia del mundo está dividida de la siguiente manera. Según el Talmud, y ellos todavía, teniendo esto en el Talmud, todavía no saben que el Mashiach ya llegó y que tiene que volver. Y que la Torah está todo esto como encapsulado en, en, en que tiene que descifrarse, pero para descifrarse tiene que haber visión mesiánica, ¿comprenden? Entonces, 2000 años de desolación desde Adán hasta Abraham, 2000 años de la Torá desde Abraham hasta el Mesías, y 2000 años de la edad mesiánica, desde la primera venida del Mesías hasta el regreso del, del, de la era mesiánica. Y después 1000 años de remisión del reino mesiánico, luego el mundo será renovado, Shamaim renovado y tierra renovada. Eso está en el Talmud. Eso está en el Talmud. No dice lo que está entre paréntesis de la primera venida y segunda venida, pero dice 2000 años de la edad mesiánica. O sea que ya hace rato, ¿eh? Porque dice desde Abraham hasta el Mashiach. Y es por eso que esos 120, esos años del dilema de los 130 años, ellos lo toman y lo reducen de toda la edad, de toda de los 6000 años, porque para ellos los 2000 años desde la Torá,
los 2000 años de la Torah, tenía que venir el Mashiach en los mismos 4000 años. ¿Y por qué en los 4000 años? Según el Talmud, tenía que venir a los 4000 años de, de estadía. ¿Y por qué no le llegó? Porque se han cerrado a eso. Ellos dijeron como que esto fue, o habrán dicho como que esto falló ahí. ¿eh? Y recuérdense que ya estamos arribando a los 6000 años. Para ellos estaban en los 5000 y pico, 5700 y pico. No sé cuál es el cálculo, no me recuerdo ahora cuál la fecha rabínica. Según este cuadro, concuerda mejor con la interpretación de los 430 años de la estancia en Egipto de Egipto que la de los 210 años. Por eso ellos tienen este problema con los 210 años, porque para ellos no lo han llegado todavía, no ha cumplido todavía 6000 años. Ellos les faltan estos años y todavía no le cuadra. Todavía a ellos, usted le resta le resta o le suma a su, a su, hacia a su fecha que tienen y se pasa de los 6000, entonces no cuadra. No hay duda, no hay que dudar que estamos en la culminación de este Olam Hazé. ¿Cómo? No hay que dudar que estamos en la culminación de este Olam, de esta edad presente. Yo pongo en exclamación Mashiach Yahweh. Mashiach Yahweh. ¿Qué quiere decir el Mashiach? Viene, vuelve, vuelve. Y estamos muy cerca de eso. O sea que preparémonos porque nos están dando un refrigerio de que a los agresivos le han puesto medio, a los que están destruyendo la tierra le han puesto lo han frenado. La cabeza que hablaba grandes cosas fue herida de muerte, pero su herida va a ser curada. Entonces, mientras esté herida de muerte, tenemos que aprovecharnos y prepararnos. Eso está en Apocalipsis. Vamos a ver, capítulo 7. Vamos a ver qué yo digo del capítulo 7. 7:3. Mas yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra. Primero déjame ver cómo va la transmisión, a ver cuánto tiempo tiene. Falta poco, pero voy a seguir. Y mis maravillas en la tierra de Egipto. Esto es un remés de la dureza del corazón de Hasatán. Cuando dice endureceré el corazón, no está diciendo que él mismo viene y te endurece. Es que te va a dejar a tu cuenta. Y cuando uno se va a su cuenta, lo que hace es que se endurece y va contra los designios de Elohim. O sea, ¿qué significa? Voy a endurecerle el corazón al faraón. O endurecerle el corazón a quien sea. ¿Qué significa? Que si la persona no se somete a la voluntad de Elohim, entonces lo deja que corra su propia voluntad. Y siempre la propia voluntad está ligada al Yeseara, que es la misma dureza del corazón de Hasatán. Y eso lo que hace es que se vuelven necios y persisten y tercos. Esa es la palabra, la terquedad. ¿Terquedad en qué? En que su voluntad propia, porque tenemos libre albedrío, es la mejor y no nos sometemos a la voluntad de Elohim. Y por eso es que él dice, y le endureceré el corazón, que si yo permito que él se vaya, permitiré que él escoja su voluntad, que es el endurecimiento real. Aplicar nuestra propia voluntad es endurecer nuestro corazón. Pero aplicar los designios de Elohim, la voluntad de Elohim, por eso dice, hágase su voluntad. Cuando decimos, Avinu Sheba Shemaim, Padre nuestro, que estás en los Shemaim, danos hoy el lejen de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos deje caer en tentación. Líbranos del mal. Pero se dice, hágase su voluntad. Aquí como en la tierra, como también en los Shamay. Hágase su voluntad en los Shamay como en las Haaretz. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nosotros mismos, nuestra voluntad tiene que estar compatible con la voluntad de Elohim.
tenemos libre albedrío, pero libre albedrío para hacer lo que conectado al Ruach es la voluntad de Elohim. Si guardamos sus mandamientos, hacemos su voluntad. Pero cuando queremos ir en contra de los mandamientos y de la palabra de Elohim, entonces eso significa endurecimiento del corazón, al cual Elohim lo deja correr. O sea, sería algo malo que Elohim no nos corrija ni nos dé consecuencias de las cosas malas que hacemos con nuestra propia voluntad, porque eso quiere decir que nos dejó, nos soltó. Pero si hay un castigo, si hay una corrección, si algo no pasa, no quiere decir que Elohim no nos ha soltado todavía. No nos ha endurecido el corazón. Estamos todavía con Él todavía está corrigiendo. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. Pero cuando hay gente que hace todo lo malo y no le pasa nada, es porque ya lo dejaron. Elohim lo dejó, ya. Corre por tu propio destino. Y eso es lo que pasa cuando se soltaba el macho cabrío en el desierto. Que corra con los pecados de Israel por el desierto, por su propio destino. Y el otro era que tenía que pagar el sacrificio. Todo lo que pagamos el sacrificio por seguir al Mashiach, ¿eh? Somos aquellos que todavía no nos han soltado, que no nos ha endurecido el corazón, porque tenemos contrición en el momento que sabemos que lo estamos haciendo mal, porque lloramos en el momento que todavía hay tiempo para poder clamar y decirle perdón, Shliha, Shliheinu, perdónanos. Y tenemos el tiempo de decirle, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De ahí, después de eso que viene, después que viene la petición, danos hoy el lejen de cada día y perdona nuestras ofensas. O sea, tenemos el tiempo de pedir perdón, porque ya cuando Él nos suelta, ya no hay perdón. Ya nosotros, es más, no es que no es que no tenemos, eh, no tenemos tiempo para pedir perdón, es que no pensamos en eso, porque ya nos soltó, no vemos la consecuencia de que de los castigos, de la corrección, como un padre eh, dice, cuando un padre le corrige a su hijo, así dice los salmos, que Elohim, el Ben Elohim, es como un padre que castiga a su hijo y que le corrige a su hijo. O sea, cuando nosotros hacemos cosas malas, vienen consecuencias espirituales. A todo lo que obedecemos la Torah, que decimos que estamos haciendo su voluntad, es porque obedecemos la Torah. No quiere decir que no haya algo de nuestra voluntad que el Abba no la complazca, porque hay un mensaje en los salmos que dice que después que nosotros guardamos los mandamientos, dice, y os saciaréis el deseo de vuestro corazón. Y que Yahweh os sacie el deseo de vuestro corazón. Eso quiere decir que guardamos sus mandamientos por encima de nuestros propios pedidos, y entonces Él concede los deseos de nuestro corazón, que se concede los deseos de nuestro corazón. Pero cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario, que no obedecemos la Torah, y viene castigo, y viene castigo, y viene castigo, y nosotros no recapacitamos, no tomamos conciencia, ¿qué sucede? Él nos suelta, y eso significa endurecer el corazón, porque nos deja nuestro propio escudriño, nos deja nuestro propio conciencia, nos deja nuestra propia obstinación, esa es la palabra, obstinación, a nuestra propia terquedad de hacer las cosas contrarias a los designios de Elohim. Y es por eso que se llama dureza del corazón. Dice, en este remés, la dureza del corazón de Hasatán, que persiste a pesar de que tiene la guerra perdida, su objetivo al final es exterminar al pueblo de Elohim, aunque le cueste la vida a los de él. Cuando Yahweh dice, pondré corazón duro, es porque no hay forma de cambiarlo. Su suerte está dictada. Si perseveramos hacia el mal, sin Torah, podemos correr el riesgo de ser endurecidos hacia el mal. Pero si perseveramos hacia el bien, la Torah, podemos ser endurecidos hacia el bien. ¿Eh? Eso es otra cosa. Cuando ya tú eres transformado en un abrir y cerrar de ojos, que ya no te sale ya naturalmente a ti el Yeseara. Es el milagro más grande que estamos persiguiendo. Entonces, ¿cómo él se va a dar cuenta
que usted está persiguiendo que usted sea transformado en un abrir y cerrar de ojos? Haciendo la guerra contra el Yeseará. Si no la haces, entonces él te deja contra el Yeseará. Si hacemos la guerra contra nuestro bajo instinto, contra nuestra inclinación al mal, entonces él nos va a dar el milagro de tener ya, entonces, el Yesehatov, la inclinación totalmente al bien. Nada malo saldrá de nosotros. Bendito sea su nombre. Apocalipsis 22:11 dice, el que permanezca actuando perversamente, siga actuando perversamente. Quiere decir, está sellada su suerte con la perversidad. Y el que permanezca siendo inmundo, siga siendo inmundo. Está sellado con la inmundicia. También el que sea justo, el que está haciendo la guerra con el Searak, con la mala inclinación, siga siendo justo. Quiere decir, ya, te volviste justo, transformado en justo. Ese es tu galardón. Y el que es Kadosh, el que se apartó, siga siendo Kadosh. Ya te transformaste en un apartado totalmente. Y es el galardón que nosotros queremos que tengamos todos. Yahweh dice a Moshe, él va a endurecer el corazón de Faraón para multiplicar sus señales y prodigios. O sea, vean al Faraón como el mismo Hasatán lo que va a vivir, que va a ser hundido en el lago de fuego. Va a ser hundido en el mar rojo verdadero, que es el lago de fuego. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a seguir viviendo? Porque es que la gente no ve, bueno, lo de la inmortalidad del alma, creen que después que llegan al lago de fuego, van a seguir en un reino de Hasatán con sus secuaces. Esto es imposible. El lago de fuego para destrucción y exterminio de las almas, o sea, del USB biológico, o sea, van a dejar de existir. Bueno, ahí yo hablo de eso, todo eso también. Y vamos. Y Moshe era de edad de 80 años. Miren cómo lo dice, porque es que la Torah lo dice todo. 40 primero con los egipcios y 80 años cuando se juntó con su hermano Aarón, su hermano de 83, cuando hablaron al faraón. O sea, ¿cuándo fue que vino a cumplir 80 años? Cuando comenzaron a hablarle al faraón. O sea, estaba en sus 70 y pico cuando estaba regresando y su 80 lo cumplió hablando con su Aarón, su hermano, al faraón. Y quien era el portavoz, quien era su vocero, era Aarón. 40 y 40, 80. Analogía de los 40 jubileos. 2000 años. Son 40 jubileos, son 2000 años. Más 40 jubileos y Mashiach y sus Kohanim comienzan en el proceso de liberación. Yo quiero que ustedes descifren eso bien, porque cada vez que se habla de 40 años de Moshe, los 340, que son los 120, se está hablando analógicamente de los milenios, de los jubileos. Los jubileos, 40 años, un ciclo de 40 años de Moshe está hablando de 2000 años, que son 40 jubileos, en forma alegórica. 7:9. Cuando os hable Faraón diciendo, mostrad en favor vuestro milagro, entonces dirá a Aarón, tomad tu vara y echadla delante de Faraón y se tornará en serpiente. En Nahash, en Nehash. El milagro que hay que anunciarle al faraón de este mundo, es que el madero, una vara de madera, que fue donde murió el Mashiach, donde fue colgado Yahushua, Hamashiach, derrotó a la naturaleza de la serpiente. Se volvió serpiente y después cuando la agarró Aarón volvió a ser vara. Fue sorbida la serpiente en triunfo, que es la muerte. Entonces la naturaleza de la serpiente la absorbió la naturaleza de la naturaleza de la serpiente. La naturaleza de la serpiente la absorbió la naturaleza de la serpiente y la destruyó. ¿Cómo? Un madero. Esa es la señal principal, la primera señal milagrosa que le van a dar a Hasatán, el faraón de este mundo, es que el madero destruyó la naturaleza de la serpiente, que es el mismo Hasatán.
el madero donde fue colgado el Mashiach. Y muchos dirán, pero mira, la vara es un solo palo largo. Sí, claro, porque cuando el pueblo está unido, Efraín y era un solo pueblo, pero cuando se dividió en dos, entonces hubo un cruce, que es la Taf, que significa el final. Un madero solo, un callado solo, que no puede ser que sea recto totalmente, puede ser doblado. Pero esto explica que el madero donde murió el Mashiach, sin buscar el que era, ¿no? Que una forma de larga, sin nada que ver con qué forma tenía, ¿eh? Lo que está diciendo que, como él dice, que vosotros sois árbol seco y él el árbol verde, un madero destruyó la naturaleza de la serpiente. ¿Cómo fue el primer milagro? ¿Qué mensaje nos está diciendo? Que el callado que tiró, que literalmente se volvió serpiente y después cuando lo agarró se volvió a ser el mismo callado, está diciendo en forma alegórica que el milagro de la muerte en Mashiach en el madero es que va a destruir la serpiente y le aplastará la cabeza. Se puede ampliar más esto, pero en la Torah, en la Parashá está descrito eso. 7:11 llamó también Faraón a sus sabios y los hechiceros y ellos los magos egipcios, hicieron también lo mismo con sus magias. ¿Qué significa eso? Que los sabios hechiceros de este gran Egipto, del Egipto de las naciones, combaten contra los que no son los que son de la Torá, lo combaten y están haciendo ilusiones, están haciendo apariencias, están haciendo espejismo. No era verdadero porque no volvieron de nuevo, ¿eh? No volvieron la vara, la volvieron en serpiente, pero no volvieron a tomarla para que se vuelva madero. O sea, no hay un mensaje ahí. Lo que está diciendo que es temporal y se quedaron como serpientes. ¿Por qué? Porque son serpientes. ¿Eh? Dice, el parot, ese es el parot de este mundo, manda a sus magos, los Sheidim, sus súbditos, los ángeles caídos, y algunos que no son, cuando se hablan Sheidim, son los hijos de los ángeles caídos, que hagan los milagros que hizo por medio de Moshe, y arrojaron cada cual su vara, y las cuales se transformaron en serpiente, más la vara de Aarón se los tragó las varas de ellos. ¿Qué está diciendo? Que eso es un espejismo, se tragó lo que no es emet, lo que es falso. Entonces, por eso las diferentes eh, sistemas religiosos están tratando de hacer una imitación de lo que es emet. Los sistemas religiosos son eso, lo que utiliza el faro de este mundo Hasatán. Pero ¿qué sucede? Que cuando se muestre la emet verdadera, cuando se muestre la identidad, el trasfondo cultural y todo lo que es emet de la escritura, entonces se va a tragar el cuentazo de que ellos tienen la emuná shelema, la fe genuina. Va a tragarse las serpientes, que son las falsas doctrinas. No dice que fue serpiente, no dice que fue la serpiente de Aarón que devoró la serpiente de ellos. No dice eso. Mira cómo es. Y arrojaron cual su vara, se transformó en serpiente, más la vara, no está hablando de serpiente, está diciendo que ya siendo vara, la misma vara se tragó a la serpiente. De allí el Talmud y el Midrash enseña que después de haberse convertido otra vez en vara, devoró las varas de las demás. Esto muestra la superioridad del poder de Yahweh sobre el poder mágico que viene de los demonios. Y mira que el Talmud dijo algo serio ahí, por eso dice tomar lo bueno y rechazar lo malo. Dijo algo verdadero. Las bocas de la serpiente, las bocas de las serpientes, los sadikim, o sea, y esto viene en global, en remes, en drash, en el mensaje personal, comenzaron a ser los instrumentos para destruir las obras del faraón de este mundo. O sea, nosotros también somos varas
que hablando la verdadera, la verdad, la emuná shelema, vamos a desvanecer las mentiras y los pitones y los serpientes doctrinales que hay por ahí. El madero, la TAF, es el monumento que recuerda cuando fue absorbida la naturaleza de la serpiente. Por eso dice, fue absorbida la muerte en triunfo. Dice también, y se endureció el corazón del faraón. Viendo todo esto se endureció. Quiere decir, no quiso estar con conectado con los designios de Elohim, con la voluntad de Elohim. Y Elohim deja que corra por su suerte. De manera que no lo escuchó como había dicho. Y Hasad en contra de la voluntad de Yahweh. 7:14 y dijo Yahweh a Moshe, bendito sea su nombre. El corazón de Faraón está pesado. O sea, ¿qué significa pesado? No me oye y rehúsa servir al pueblo. Porque cada mensaje, cada milagro es un mensaje que le están dando al faraón para que rehúse de su voluntad. Así los gobernantes de este mundo serán endurecidos para que se manifieste la grandeza del poder de Elohim. También Yahweh, bendito sea su nombre, permite que el corazón de los impíos se endurezca para probar la emuná de los sadikim. O sea, los impíos te van a ti a tratar mal. O sea, no estamos hablando de todos los gentiles, estamos hablando impío, quiere decir una clase de gentil que no tiene ni siquiera moralidad. Aunque todos los gentiles pueden considerarse como impíos, hay muchos gentiles que no son endurecidos porque están ablandando. Cada vez que conocen algo, se convierten más a la emet. O sea que ahí podríamos decir lo que están pesados a la voluntad de Elohim, de los gentiles, y la otra clase de Goín, como lo he tratado en la plenitud de los gentiles en esa conferencia, que son los gentiles que están buscando la obediencia. Mientras más conocen la verdad, más obedecen, porque son gentiles que tienen la simiente de Israel en sus venas, y algunos no tienen simiente, algunos son que realmente quieren convertirse al rey de Israel, y por eso van a ser también naturalizados en Israel. Como dice la Torá, que un extranjero que habita con ustedes tendrá una misma Torá, una misma Torá, o sea, una misma instrucción, sea extranjero como natural. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el extranjero, si vive con los parámetros o la obediencia a la Torá, porque está viviendo entre ellos y vive ya obedeciendo la Torá, entonces ¿qué va a hacer? Ya no sois ni extranjero ni advenedizo, lo que dice Efesios 2:2, sino conciudadano y familia de Elohim. O sea que quien da la ciudadanía es Mashiach cuando te evalúa de que tú estás obedeciendo la Torá y de que tú estás buscando el bien. Pero aquí dice que los impíos no van a tratar mal, porque van a ver dureza de Faraón, tipo Faraón entre ellos, entre muchos gentiles, y no van a tratar mal. Van a hacerlo como si fueran los egipcios de aquel tiempo, y algunos van a tener el estatus alto que van a ser considerados como los capataces del faraón. Lo primero que Moshe atacó fueron los poderes mágicos de Egipto. Luego sigue atacando uno por uno los dioses de Egipto. Y vamos a ese tema, a la parashá donde habla de los dioses, cada uno, qué significa espiritualmente y por qué fueron atacados, para qué mensaje le llevó a los egipcios con eso. En la primera plaga fue atacado el mismo faraón que se dijo ser un dios o un poderoso. Moshe le descubrió su humanidad de tener que ir al río para hacer sus necesidades como cualquier otro hombre. Oye, lo que pasa que nadie veía que él hacía sus necesidades en el río. Y era protegido por eso, porque era considerado un poderoso. Porque en el 7:15 dice, ve pues Faraón por la mañana, y he aquí que él sale al agua. O sea, salen a hacer por la mañana su necesidad. Y tú ponte delante de él junto a la ribera del río,
y tomarás en tu mano la vara que que se había tornado en serpiente. ¿Qué sucede con ese milagro? 7:16. Y le dirás a Yahweh Elohim, hay que invocarlo a él para que suceda el milagro de los hebreos. ¿Cómo? Elohim de qué? Es una expresión para que usted sepa que hay una distancia y una separación. Hebreo quiere decir el que cruzó, el que es diferente a toda Babilonia. ¿Por qué se llamó el primer hebreo a Abraham? Porque se separó de todo el mundo, de todo lo que pensaba el mundo conocido. ¿Y dónde estaba la gran cantidad de humanos concentrados y unidos al paganismo, construyendo la torre en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia? Y cuando él cruzó el río Éufrates, se le llama, para ir con Elohim, a donde iba Elohim, y lo que le iba es mostrar Elohim, la tierra y la promesa, que es de donde sacó a Adán y a Java. Adán y Eva sacaron de esa tierra prometida, y ahora Elohim con ese solo ser llamado Abraham, por eso se llama el Abba, el padre de la emuná, el padre de la fe, porque él fue que hizo lo que tenía que hacerse solamente escuchando Elohim, sin haber texto, sin haber escritura, porque todo era oral, y cruzó con Elohim y fue guiado por Elohim, y por eso fue llamado el primer híbrido, el primero que cruzó. Y de ahí viene el término el Elohim de los hebreos, de los que cruzan, el poderoso de los que cruzan, para tener una traducción exacta. Y me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo a fin de que ellos me sirvan en el desierto, porque separado de ellos es que podemos realmente ser libres para servir a Elohim. Separado y estando solos con Elohim es que podemos ser libres para servir, porque este sistema también nos quita la exaltación a él. Y dice, a fin de que ellos me sirvan en el desierto. Y aquí tú has escuchado a esta hora. Y así ha dicho Yahweh, bendito sea. En esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí que con la vara que tengo en mi mano voy a golpear las aguas que están en el lino y la convertiré en sangre, en dam. Dalet, alet, num, dam. No con men, con num. La puerta, Dalet, aleph, la puerta fuerte de la vida. O sea, la sangre es la apertura, la principal apertura de la vida. ¿Qué dice? En su sangre está la vida. Le dijeron no consuma su sangre porque en su sangre está ¿qué? La vida. ¿Dónde viaja el Ruach? Por la sangre. Por eso se llama la sangre Dan Aleph Num. La principal apertura de la vida. Esto acontecerá en la gran angustia de Jacob cuando actúen los dos testigos también. Pasará lo mismo, porque Moshe es uno de ellos. Volverá como testigo. ¿Y por qué vienen en Pesach? Porque Eliyahu siempre es esperado en Pesach, porque Eliyahu nació en Pesach y nació en Pesach porque también viene como testigo en Pesach a la mitad de 3 años y medio, porque todo termina en Sukkot. Por eso el primer mes es la mitad de los 7 años, de los 7 últimos años, o el último Shemitah. Comienza en un Sukkot y termina en un Sukkot, esos 7 años, pero la mitad es Pesach. Y por eso es que la tradición siempre le guarda una silla en el ceremonial de Pesach a Eliyahu Hanaví. Y como dice también Zacarías, Malaquías, Zacarías 4, dice que viene el profeta Eliyahu Hanaví a reconciliar a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Yo lo he mencionado demasiado eso. Pero habla primero, antes de mencionar que viene Eliyahu, dice que hay que obedecer la Torah de Moshe, la prescripción que él dio para todo el pueblo de Israel. Y entonces antes del gran día ardiente y terrible viene el profeta Eliyahu a Naví para reconciliar a los padres hacia los hijos y los hijos de los padres. No está hablando de los padres literales, sino de
de Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo de Israel, para que nosotros nos reconciliemos con ellos. Nos reconciliamos con la Torah primero, pero después de reconciliarnos con la Torah, tenemos que reconciliarnos con las tradiciones de nuestros padres. Y así, que fueron muy sagradas y que fueron muy bendecidas por Elohim. No las halajá rabínicas, ni tampoco las takanot y masin. Está hablando de las tradiciones de nuestros padres, muy diferentes. Y aquí habla de por qué convierte también en el día final las aguas en sangre. Ya usted sabe cómo se convierten las aguas en sangre. Primera plaga, el agua en sangre. Y ahí hablo de todos los dioses que fueron golpeados. ¿Qué significa la plaga de la rana? ¿Qué significa y se habla después de la plaga que ya no se pudieron imitar ni se pudieron hacer trucos de magia por los magos y hechiceros del faraón, que va a haber un momento también donde ya no se va a poder imitar nada en los últimos tiempos y se van a dar cuenta muchas personas y muchos gentiles que son obra del Elohim que está en los Shamaim. ¿eh? Después, después de un alivio viene otro hasad hacia el mal. ¿eh? Y siempre va a haber un alivio, pero viene de nuevo los piojos. ¿eh? Y hablo de esos dioses que se representan los piojos. Bueno, tienen que ver la parasha completa porque ya pasamos de la hora. Estamos en 1 hora y 22 y vamos a decir vamos a finalizar este video para que usted se comprometa a ver en el enlace de la descripción la parasha completa y pueda tener toda la totalidad de lo que yo he podido y que el Abba me ha dado y que el Mashiach, que su Rúa me ha dado para discernir. Porque después usted le puede llegar a otro, estudiándola, puede llegarle más discernimiento. No somos exclusivos, ni somos la totalidad de lo que quiere decir. La escritura es demasiado infinita. Y a usted mismo estudiando, por ejemplo, la parashá que yo estoy, Vaera, poniendo en la descripción, la completa, usted estudiándola literalmente y también oyendo lo que el ABA me ha dado como interpretación, usted puede llegar más todavía a tener una revelación, un discernimiento más avanzado. Se le puede revelar más secretos. Y es por eso que decimos que cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hasat, Hasat, vení Haset, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte esta Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que diga y lo que haga prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Hai. Yevarejeja, Yahweh Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Isa Yahweh Panabeleja, Vayashem Leja, Shalom, Beshem, Yahshua HaMashiach Sar Shalom, Amén. Mi camoja Baerin Yahweh, mi camoja Nedar Bakodesh, Nora Tejiló o Sefele. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los Elohim? ¿Quién se puede comparar a ti? Majestuoso en Kedushá y reverenciado en exaltación. Bendito sea su nombre. Sigue al Mashiach por donde quiera que va. Él es el secreto de tu revelación en la Escritura. El ver el Ben Elohim, donde quiera que esté en la Escritura, por donde quiera que él va, es la revelación de su Emet. Hasta en la misma Kabbalah, que Kabbalah no significa nada malo, sino recibir. Con quien tenemos que hacer Kabbalah o recibir es a Mashiach. Y Mashiach entonces nos va a dar a entender que muchas cosas que la pusieron como mística, como las 10 Sefirot, es narrando quién es el que revela todo. ¿Quién tiene las 10 los 10 esas 10 posiciones? ¿Quién es ese ser completo? El Ben Elohim. El Ben Elohim. Y cuando usted reciba el Ben Elohim, todo lo que parecía místico o parecía como que un secreto que ellos solamente sabían sin visión mesiánica, se te va a revelar. Y lo que es malo lo va a desechar. La inmortalidad del alma, la reencarnación y toda esa clase de cosas que utilizan hasta el paganismo. Entonces usted va a tomar lo que es correcto porque ha recibido al verdadero que debe de ser recibido. No recibirá al impostor. Por eso que la cábala
que no tiene visión mesiánica, que no recibió el Mashiach, como dice, a mí no me recibís, está dando palos a ciega, y usted se va a entender que la verdadera Kabbalat, el verdadero recibimiento, lo tiene que tener con el Ben Elohim. Y así usted viendo al Ben Elohim, por donde quiera que va en la escritura, va a recibir la revelación de todo. Recíbelo. Y él te va a decir, ven y sígueme. Y ese llamado de ven y sígueme es muy importante, porque está quitándote de los negocios comunes para estar en los negocios de su Abba. Como él dijo, en los negocios de mi Abba me es menester estar. Entonces todo es, aunque la mala traducción de negocio, sino en el trabajo, en la boda, en el servicio, en la boda de mi Abba, me es menester estar. Y cuando él dice sígueme, quiere que deje todo lo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y harás tesoro en el Malhut Hashamayim, quiere decir, te harás un Cohen. Un Cohen desecha lo que es, lo que, lo que es común, que es bueno y que es santificado y que se bendice para estar en lo Kadosh. Y en lo Kadosh se comienza de cero. Y él os hará que tú hagas tesoro en el Malhut Hashamayim. Que Yahweh, bendito sea, tenga rajen de ti y tenga en ti shalom. Yahshua HaMashiach Hai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. Mi pueblo Israel vive. Jerusalén, Jerusalén, si de ti me olvido, que mi lengua, que mi mano derecha se seque y mi lengua se pegue al paladar. Yahshua HaMashiach vive. Shabbat Shalom.